Ok, Marcos capítulo 6. Ok, como forma de repaso nada más, quiero recordarles algunas de las cosas que hemos estado viendo, porque al ver lo que vamos a ver hoy, vamos a darnos cuenta que todo está relacionado una cosa con la otra y que el Señor Jesucristo, a través de las cosas que Él está permitiendo que sus discípulos pasen, vean y experimenten, está preparándolos para la obra a la cual Él los va a enviar y para la cual Él de hecho los escogió. Entonces vimos en el capítulo 5, los versículos 21 al 43, vimos dos ejemplos maravillosos de la fe, cuando la fe se manifiesta y cuando la fe se ve en una forma física, las cosas que esa fe puede hacer. Vimos en Jairo, ¿verdad? Cuando su hija estaba casi a punto de morir, y vimos a la mujer que tenía ese flujo de sangre que buscó tocar el borde del manto, el borde del manto de Jesús, ¿sí? La semana pasada vimos también el otro lado de la moneda de la fe. Vimos también lo que es la incredulidad. Cuando Jesús vuelve a su tierra, cuando Jesús vuelve a Nazaret, y todos aquellos que lo conocían bien, todos aquellos que sabían quién eran sus padres, quién eran sus hermanos, etcétera, etcétera, lo menospreciaron. Lo menospreciaron porque eran tan familiares con él, porque tenían tanto conocimiento de él. Y su incredulidad le evitó a él o no le permitió hacer muchos milagros. Ahí en donde quizás debió haber sido el lugar en donde más milagros hubiera debido hacer. La incredulidad de ellos no le permitió que lo hicieran. Porque Dios no puede honrar la incredulidad. Dios no se tiene que probar a sí mismo como digno de nuestra fe. Nosotros tenemos que, como nos dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 11, creer que Dios existe, creer que le hay, que Dios es una persona que existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Me encanta la versión en inglés porque dice de aquellos que le buscan diligentemente. Entonces, Dios no tiene por qué probarse delante de ninguno de nosotros. El hecho de que haya ocasiones en las que se pruebe a sí mismo como grande, como poderoso, como justo, como perfecto, como santo, eso nos debe de a nosotros hacernos sentirnos como Isaías. ¿Se acuerdan en Isaías 6 cuando está hablando acerca de cómo había muerto el rey Usías y cómo el Señor le dio esa nueva visión de sí mismo, sublime y exaltado, en donde los serafines y querubines están volando por encima de él y se están diciendo el uno al otro constantemente: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos? Dios no tenía por qué mostrarle eso a Isaías. Sin embargo, se lo mostró porque Isaías, al verse en un tiempo en su vida en el cual estaba perdiendo la esperanza porque el rey Usías había muerto, necesitaba tener una nueva visión de Dios. Nosotros como cristianos, Dios nos concede por su gran misericordia en diferentes tiempos de nuestra vida tener esa nueva visión de Dios, recibir esa nueva visión de Dios, para que en los tiempos difíciles de nuestra vida, para que en los tiempos en los que estamos pasando por pruebas o estamos pasando por tentaciones, podamos darnos cuenta que Él sigue sentado sobre su trono, que no importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor, que no importa qué tan grande sea la prueba, no importa qué tan profundo sea el dolor, no importa qué tan pesada sea la carga, Él sigue sentado en su trono. Y cuando nos damos cuenta de ello, entonces nos acercamos a Él y le pedimos perdón por haber dudado de Él quizás, y le pedimos que por el poder de su Espíritu toque esos carbones del altar que tiene en el cielo, toque nuestros labios y nos purifique para poder acercarnos a Él. Entonces Dios no tiene por qué probarse delante de ninguno de nosotros. Sin embargo, a veces, no considerando que somos como una hormiga que en cualquier momento pudiera Él tomar su dedo gordo, si es que tuviera dedos, y nos pudiera aplastar así por intransigentes y necios, Dios, si tú eres Dios, entonces haz esto. Señor, si tú eres Dios, entonces haz aquello. Señor, si en realidad me amas, entonces cambia esto, cambia lo otro. Saben que Dios en su gracia y misericordia a veces lo hace, pero no porque nos lo deba, sino porque esa es su naturaleza. Él quiere que sepamos que Él es poderoso. Él quiere que sepamos que Él todavía está en control. Él quiere que sepamos que nuestra vida está en sus manos y de que mientras nuestra vida está en sus manos, nadie la va a poder arrebatar de ahí. Y nos hace entonces a nosotros desear permanecer en esa mano de gracia, aun cuando las cosas por las que estamos pasando quizás no sean lo que nosotros pensamos que es lo mejor, o que nosotros pensamos que es cómodo, o que nosotros pensamos que no tiene ninguna razón
de ser. Y el Señor Jesucristo aquí permite que sus discípulos puedan presenciar tanto los sucesos de los cuales hablamos en el capítulo 5, versículos 21 al 43, como lo que vieron la semana pasada en capítulo 6, versículos 1 al 6. El Señor sabía que un día Él les iba a dar a ellos la gran comisión, sí, de lo cual vamos a hablar más adelante. Él sabía que un día les iba a dar a ellos la gran comisión y sabía que los iba a dejar para que siguieran la obra que Él estaba ahorita, mientras estaba con ellos, empezando. Y permitió a través de estos sucesos que ellos vieran todo lo que podía pasar dentro de su ministerio. Tanto como cuando se encuentra gente que tiene la fe para creer, que tiene la fe para recibir lo que la palabra de Dios dice, así como lo dice y aplicarlo en su vida, como cuando se encuentra gente que es incrédula, que rechaza la palabra de Dios, que rechaza lo que Dios está ofreciendo, que rechaza a Dios mismo. Porque esto es lo mismo que ellos iban a enfrentar. Y nosotros como cristianos es lo mismo que seguimos enfrentando cada semana, cada mes, cada año, cada día, cuando nos damos a la tarea de llevar las buenas nuevas del Evangelio afuera de las cuatro paredes de la iglesia, afuera de las cuatro paredes de nuestro grupo de hogar, afuera de lo que es nuestra casa, a los que están fuera de nuestra familia, a los que no les hemos predicado, vamos a ver también estas mismas respuestas de parte de la gente a la que les predicamos. Vamos a ver gente como Jairo, que tiene una gran necesidad de que Dios obre en sus vidas, y cuando les hablemos acerca del poder de Jesús, van a acercarse a Él, y al recibir lo que están pidiendo de Dios, van a enamorarse de Él, y por gratitud van a querer servirle a Él. Vamos a tener a gente como esta mujer que vino y tocó el borde de su manto, que viene a ver, que viene con fe, esperando que el Señor haga el mismo milagro, los mismos milagros en ella que ella ha escuchado a otra gente decir que el Señor puede hacer. Y va a extender su mano sin que nadie la vea, sin que nadie lo sepa. Va a tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo y va a ser sanada y va a ser restaurada. Y luego vamos a ver el producto de ello y nos va a dar su testimonio y vamos a decir gloria a Dios. Pero también vamos a encontrar gente como la gente que el Señor Jesucristo encontró en Nazaret, su propia tierra, que va a dudar de todo, que va a ser incrédula, que a pesar de los milagros que ve que el Señor Jesucristo sigue haciendo en las vidas de los creyentes, aún así lo van a rechazar. Y esto es lo mismo que ellos iban a enfrentar, y esto es lo mismo que nosotros seguimos enfrentando hoy. Y hoy vamos a comenzar en el versículo 7 del capítulo 6 de Marcos y vamos a ver que el Señor los va a enviar por primera vez a llevar a cabo la misión para la cual los había llamado. Noten en el versículo 7 de Marcos 6 dice, después de los sucesos que hemos mencionado ya, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Lo primero que debemos ver aquí es que cuando habla aquí de que comenzó a enviarlos, la palabra que se traduce enviarlos en el griego es la palabra apóstelo, que de donde nosotros tenemos nuestra palabra apóstol. Y lo que esto quiere decir es que los está enviando como los iba a enviar después como apóstoles, así como nos envía a nosotros. Porque cuando nos envía a nosotros a predicar el Evangelio, cuando nos envía a nosotros a seguir haciendo la obra que Él comenzó, nosotros mismos somos apóstoles, porque hemos sido enviados por Él. Ahora hay mucha gente que se da a sí mismo el título de apóstol. Hay mucha gente que por alguna razón siente que tiene el derecho, siente que tiene la autoridad para proclamarse a sí mismo apóstol. Y muchas veces cuando escuchamos que alguien es apóstol, tenemos la tendencia a ponerle una atención especial, a darle un honor especial, a darle una honra o lugar especial dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios. Pero la verdad de las cosas, y si no lo sabían, se los estoy diciendo hoy, todos y cada uno de nosotros, porque hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio, somos apóstoles. Así es que si usted no se había sentido como apóstol, sepa hoy que porque el Señor a través de su palabra le ha enviado a que cumpla con la gran comisión, usted es un apóstol. Y pudiera ponerse el apóstol Juan o el apóstol Rigoberto o el apóstol Alejandro o lo que fuera. Pero sabemos
que el hecho de que se nos llame apóstoles, porque hemos sido enviados, es un privilegio que Dios nos ha dado. No es un título que debemos tomar para sacarle ventaja, no es un título que debemos tomar para enseñorearnos de los demás, para hacernos sentirnos superiores a los demás, porque yo soy apóstol. Sí, porque todos somos apóstoles. Entonces, esto es lo primero, cuando los envió, los aposteló, por así decirlo. Y noten que los envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y tenemos que recordar, esta fue precisamente la razón por la cual los había escogido. Sí, no los escogió simplemente porque tenían la habilidad para pescar y como él iba a necesitar de alguien que le supliera sus necesidades físicas en cuanto a alimento, ellos tenían la mayor oportunidad o la mayor habilidad para traerle alimento. No era porque eran bien parecidos o no era porque estaban bien instruidos. De hecho, en el libro de Hechos se nos dice que los principales sacerdotes y los escribas los llamaron en el lenguaje griego idiotes. No necesitamos traducirlo, ¿verdad? Idiotes, idiotas. ¿Sí? Entonces, no fue por su gran instrucción teológica, no fue por nada que ellos pudieran ofrecer. Los escogió porque estos fueron los hombres con los que él se quiso rodear para que ellos siguieran cumpliendo con esa obra que él había empezado. Entonces, si alguno de ustedes cree que Dios lo escogió porque tenía algo especial que ofrecerle a Dios, créanme, Dios no nos escogió porque teníamos algo especial que ofrecerle a Dios. Nos escogió porque éramos lo menospreciado del mundo, como dice Pablo en 1 Corintios 1:26. Nos escogió porque somos los débiles del mundo. Nos escogió porque no somos sabios de acuerdo al mundo. Nos escogió porque Él quiere usarnos a cada uno de nosotros en su obra. Y eso debe ser o debemos tenerlo como un gran privilegio. Ahora, cuando Dios los escogió a ellos, Él ya sabía los talentos y habilidades que ellos tenían. ¿Por qué lo sabía? Porque Él mismo se los había dado. Él los conocía. Él sabía lo que eran capaces de hacer. Él sabía que Pedro, aun cuando se encontraba en el estado que se encontraba cuando lo llamó como un simple pescador, un día lleno del Espíritu Santo iba a predicar en Jerusalén cuando el poder del Espíritu Santo descendiera sobre él y 3,000 personas se iban a convertir. Cuando Dios nos escoge, ya sabe las habilidades y los talentos que tenemos porque Él nos los ha dado. Ahora, si Él ya sabe las habilidades y los talentos que Él nos ha dado y nos ha escogido para que seamos parte de su equipo, entonces Él espera que esos talentos y habilidades que Él nos ha dado y por los cuales nos escogió, nosotros los pongamos en práctica en la obra de Dios. Nosotros los pongamos en práctica en llevar el mensaje al mundo. Nosotros los pongamos en práctica en las cosas que Él nos llama a hacer. Y déjenme decirles algo, que si el Señor nos está llamando a hacer algo y nosotros nos sentimos incapaces para hacerlo, nosotros nos sentimos como que no tenemos lo necesario para hacerlo, ¿saben qué? Es cierto. No tenemos lo necesario para hacerlo. No somos suficientes en nosotros mismos para pensar que lo que Dios nos está llamando a hacer, lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Él nos llama, nosotros tenemos la fe para obedecerlo y Él nos habilita para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque en donde Dios manda sus mandamientos, Él manda también sus habilidades sobrenaturales para que cada uno de nosotros pueda hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Y déjeme decirle, no hay ni una sola persona aquí, por anciana o por joven que sea, que Dios no le haya llamado a servir en alguna manera, en algún aspecto del ministerio del Evangelio de Jesucristo. Desde predicador del evangelio hasta el que sirve en la iglesia, hasta el que sirve a los niños, hasta el que sirve la comida, hasta el que cocina, hasta el que limpia, después de que todos nos vamos, todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes que están sentados aquí hoy recibiendo la palabra, han sido llamados por Dios para llevar a cabo una obra para lo cual Él les ha dado la habilidad para hacerlo. Así es que si ustedes sienten el llamado de Dios, no crean que lo que los está llamando a hacer es algo para lo cual Él no les va a dar la habilidad para hacer. Así es que dejen de tener temor, dejen de tener miedo, den ese paso de fe y verán cómo el Señor se encuentra con ustedes a la mitad del camino para habilitarlos en lo que Él los ha llamado a hacer. Pero esto fue la razón por la que Él los llamó. Esta es la razón por la que Él los había escogido.
Volvamos a lo que dice en Marcos capítulo 3, los versículos 13 al 15. Lean conmigo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y noten, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso es lo que ya había establecido él, que ellos iban a hacer. No era algo que se le prendió el foco de repente y dijo, mira, ¿saben qué? Por todo lo que le han visto y por lo que les he enseñado ya, los voy a mandar y ahora les voy a dar el poder para que tengan esto. No, ese era su propósito desde el principio. Ese era su propósito desde el principio. Y otra cosa que quiero decirles hoy, que si ustedes sienten que el Señor los ha llamado a tal o cual tarea, ¿sí? Hay algo que no deben hacer, y hablamos de ello el martes en la tarde, en la noche. Hay algo que no deben de hacer. Nunca piensen que Dios los ha llamado a hacer algo que va a ser cómodo para ustedes. Nunca Dios los va a llamar a hacer algo que no les va a costar esfuerzo, fe, dolor, lágrimas, frustración, etcétera, etcétera, hacerlo. Todo lo que Dios los llame a hacer les va a costar algo. Pero si deciden dar ese paso hacia enfrente y hacer lo que Dios los ha llamado a hacer, no vayan a ser como la esposa de Lot, que se volvió hacia atrás para ver todo lo que estaba dejando en Sodoma y Gomorra, y por volverse hacia atrás se convirtió en una estatua de sal y no pudo salvarse de la destrucción. Si Dios los ha llamado a hacer algo y han dicho, sí Señor, a donde tú me llames yo voy, lo que sea que me estés mandando que haga, lo voy a hacer. No porque tengo la habilidad, no porque tengo el talento según yo, sino porque si tú me estás llamando a hacerlo, tú ya me has dado ese talento, tú ya me has dado esa habilidad. No vuelvan su vista hacia atrás, a ver todo lo que van a perder, a ver todo lo que van a dejar si siguen caminando hacia enfrente. Simplemente pongan su fe en Dios y sigan caminando hacia enfrente. Él los está llamando, Él los escogió para que ustedes usen esos talentos, usen esas habilidades que Él les ha dado para su gloria, para su honra de Él. Y para que los hombres al ver nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si cuando el Señor nos llama, no nos llama para prepararnos, para que luego vayamos a sentarnos en la banca. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo han notado, lo han visto, pero todo atleta profesional, todo jugador profesional de cualquier deporte, ¿saben cuál es su principal anhelo? ¿Saben cuál es su principal afán? ¿Saben por qué se esfuerzan tanto? Porque quieren que el entrenador los meta al juego. Ningún deportista que ama su deporte, ningún deportista que siente que puede ser una estrella en su deporte, ningún deportista que ha practicado ese deporte desde pequeño y que ahora ya es adulto y que un equipo lo está viendo para meterlo en ese equipo y pueda jugar su deporte, ningún deportista jamás está contento con que lo tengan en la banca. El deportista quiere verse en el campo, quiere jugar, quiere estar con su equipo, quiere anotar, quiere mostrar su destreza, quiere mostrar su habilidad, quiere ser una estrella. Entonces, Dios no nos llama, Dios no nos prepara para que estemos sentados en la banca. ¿Y saben qué encuentro yo? Y yo creo que esta va a ser una de esas veces en las que tengo que ofender gente. Y si los ofendo, si quieren perdonarme, perdónenme. Si no me quieren perdonar, esto es lo que Dios me dio y lo tengo que decir porque si me quedo callado exploto. El cristianismo es la única actividad en la cual nuestro entrenador, nuestro manager nos llama y nos habilita para que entremos al juego. Y es la única actividad en la cual hay más gente llamada, preparada, entrenada, lista para entrar al juego, que se encuentra muy contenta y cómoda en la banca, viendo que los demás juegan. Viendo que los demás corren de un lado para otro pateando la pelota, o corren de un lado para otro cargando la pelota, o están dando de batazos a la pelota y otros cachando y otros tirando. Y yo estoy aquí. ¡Yeah! Ese es mi equipo.
¿Cuántos de los que nos ha gustado algún deporte cuando estamos jóvenes no nos hubiéramos dado brincos y echado maromas si nuestro equipo preferido de ese deporte nos hubiera dicho, hey, necesitamos a alguien, como al chanfle, no, hey, te necesitamos, éntrale al juego ahorita? ¿Cuántos no hubiéramos dado brincos? Yo. Y hubiéramos brincado la cerca y nos hubiéramos entrado al juego y hubiéramos hecho como que sabíamos todo, ¿no es cierto? Hubiéramos, hey, pásamela. Porque cuando el Señor nos llama, hey, éntrale al juego. Yo. Hay muchos aquí conmigo, ¿estás seguro que soy yo? ¿Por qué hacemos eso? ¿Que no queremos entrarle al juego? ¿No queremos ser reconocidos por nuestro Señor como aquellos que, hey, entrenador, en cuanto quieras, estoy listo, estoy preparado, en cuanto oiga el llamado? Sí, el Señor entonces no nos llama para prepararnos, para que estemos sentados en la banca. El Señor nos llama y nos prepara para que entremos al juego y le sirvamos a Él, y a través de ese servicio a Él, sirvamos a su pueblo. ¿Saben qué? El juego es mucho más dulce, el juego es mucho más alentador, el juego es mucho más suave cuando está uno dentro de la cancha jugándolo. ¿Sí? Todos nosotros somos entrenadores, ¿verdad? Pero cuando vemos a nuestro equipo preferido jugando, empezamos a gritar en la televisión y al entrenador, no hubieras hecho eso, yo hubiera hecho aquello, yo me hubiera movido por aquí, yo no hubiera pateado con la derecha, yo hubiera finteado con la derecha, pero luego hubiera finteado con la izquierda y luego hubiera finteado con la derecha y luego lo hubiera metido con el talón. ¿No es cierto? Se ve re fácil, ¿verdad? En la televisión. Hey, con tanto talento, ¿qué está haciendo? En donde se encuentra. Ponga a trabajar ese talento. Ponga a trabajar ese talento. Porque al poner a trabajar ese talento, al poner a trabajar esas habilidades que vienen de Dios, no vienen de nosotros mismos, glorificamos a Dios, nos servimos los unos a los otros y todos somos edificados. Porque esa es la función de la iglesia. Y la iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia no son las 4 paredes del santuario principal, la iglesia no es ningún lugar que tenga un sign que diga iglesia fulana de tal. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Este lugar, si nosotros aquí adentro alabando a Dios, estudiando su palabra, es simplemente un auditorio más. Aquel santuario, sin las personas que están ahí ahorita escuchando la palabra de Dios siendo predicadas y sin haber levantado sus voces en adoración a Dios, es nada más otro galerón con bancas bonitas y alfombra, pero no es una iglesia. Porque si nosotros no estamos dentro, no es considerado una iglesia. El Espíritu de Dios no está en este lugar cuando nadie está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar cuando todos estamos reunidos y cada uno de nosotros con el Espíritu de Dios en nuestros corazones buscamos el rostro de Dios. La iglesia es el vehículo que Dios usa, que el Señor usa para poder edificarnos a todos y para que todos podamos descubrir los talentos que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros y así glorificarlo a Él. Escuchen lo que escribe Pablo y lean conmigo lo que escribe Pablo en Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 11, en donde dice, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Deténganse ahí. ¿Para qué estableció a los apóstoles? ¿Para qué estableció a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos, que son todos ustedes y yo incluido, para la obra del ministerio. Ahorita no están aquí nada más oyéndome hablar a mí, ahorita no están aquí nada más escuchando un estudio bíblico, tan interesante como este pudiera ser o no. Ahorita Dios, por medio de lo que estoy diciendo yo, sea que le resulte interesante o no, sea que le resulte entretenedor o no, Dios ahorita lo está perfeccionando a usted, que es parte de los santos, para la obra del ministerio. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros. Y cuando cada uno de nosotros hace la parte que le toca, todos y cada uno de nosotros somos edificados los unos por los otros.
Yo estoy aquí únicamente para exponerles lo que la palabra de Dios dice, para darles sentido a lo que la palabra de Dios dice, como lo hicieron en Esdras, como lo hizo Esdras cuando volvieron los cautivos de Babilonia a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero todos, después de hacer eso, somos responsables delante de Dios de edificarnos el uno al otro como el cuerpo de Cristo. ¿Con qué fin? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten, todos juntos podemos llegar, por medio de lo que cada uno contribuye, a ser un varón, ¿verdad? Perfecto. Y noten lo que dice ahí: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo va a conocer el mundo que Cristo es quien dice ser? ¿Cómo va a conocer el mundo que es el Hijo de Dios, que tiene poder para cambiar vidas y transformar corazones, cuando nos miren a todos nosotros como un solo cuerpo, siendo convertidos en ese varón perfecto que llega a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Imagínense, por favor, de lo grande que es eso. Imagínense lo que está diciendo Pablo aquí. Toda la plenitud de lo que Cristo es puede manifestarse a través de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia. Mediten eso. Si tan solo meditamos en esa pequeña escritura el resto de esta semana, nuestra mente podría explotar del conocimiento tan grande que se nos está dando aquí acerca del propósito de Dios. ¿Alguna vez han visto en Disneylandia, por ejemplo? Hay un lugar en Disneylandia, o había, en donde con un montón de fotos de diferentes personas, miles de fotos, al alejarse de esa foto se miraba la foto de Cenicienta o de la Sirenita o de alguien. Eran miles de fotos que, una vez todas juntas, al alejarse de ellas se miraba una imagen perfecta. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que cuando todos y cada uno de nosotros estamos en el lugar indicado en el que debemos estar, cuando todos y cada uno de nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios y haciendo la parte que a cada uno nos toca, cuando el mundo da un paso hacia atrás y nos mira como iglesia, ¿saben qué ven? La imagen de Jesucristo. La imagen de Jesucristo. Y cuando uno de nosotros no está haciendo lo que debe hacer, lo que Dios lo ha llamado a hacer, es como si en esa foto de Disneylandia quitáramos una de esas fotos y lo único que se ve es un espacio en blanco que de alguna manera no queda con todo lo demás. Esto es lo que el Señor estaba haciendo. Y lo estaba empezando con estos 12 a los que estaba enviando. Ahora, ¿qué va a ayudar a hacer esto? Que llegar a ser ese varón perfecto. En el versículo 14 de Efesios 4 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Conforme nos vamos edificando, nos vamos fortaleciendo, nos vamos estimulando, nos vamos ayudando el uno al otro, no vamos a ser tan fácilmente llevados y descarriados por todo tipo de doctrinas que un día surgen aquí, surgen allá, y vamos a ir detrás de cosas que son erróneas, que no debemos de creer, que no debemos ni siquiera contemplar en nuestra vida cristiana. Versículo 15 sigue diciendo Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? Crezcan en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Conéctense unos con otros, sírvanse unos a otros. Hagan lo que cada quien debe hacer para que los demás puedan ser edificados. Y luego sirvan. Conéctense. Crezcan, conéctense, sirvan. Porque al hacer estas cosas, el mundo va a dar un paso atrás y va a ver la imagen de Cristo en nosotros. Ahora, creo que es digno de notar que Él los envía de dos en dos. Porque lo reconozcamos o no, mis hermanos y hermanas, nos necesitamos el uno al otro para darnos valor y apoyo. Nos necesitamos.
A veces somos demasiado soberbios, demasiado orgullosos para pedirnos ayuda los unos a los otros, para pedirnos oración los unos por los otros. Y eso no debe ser así. Ayer tuvimos nuestra conferencia para varones y uno de los momentos más gloriosos que sucedieron en toda esa conferencia, y hubo muy buena música y hubo muy buenas predicaciones y hubo muchas cosas muy buenas, pero uno de los momentos más gloriosos que pude captar en una foto que está en nuestra página de Facebook fue cuando se detuvo la conferencia para que se reunieran todos los varones, que éramos como 480, si es que fueron 500, y que nos reuniéramos en grupos de 3 y 4 y todos empezamos a orar los unos por los otros. Yo estaba arriba porque estaba traduciendo las sesiones y miré hacia abajo mientras esto estaba sucediendo. Mirábamos montoncitos de varones, todos poniendo sus manos uno encima del hombro del otro, orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, porque necesitamos reconocer que nos necesitamos el uno al otro para darnos valor, para darnos apoyo. A veces la obra que Dios nos llama a hacer es difícil hacerla nosotros solos. Es muy difícil hacerla nosotros solos. Créame, es difícil. Si yo pidiera ahorita, y no lo voy a pedir porque no quiero avergonzarlos, pero si yo pidiera ahorita que se levantaran todos los hermanos y hermanas que de alguna manera ayudaron a que todo esto estuviera preparado para cuando ustedes llegaran, yo creo que vamos a tener como 15, 20 hermanos y hermanas que se iban a poner de pie. Yo no podría estar aquí, como se dieron cuenta, predicando, si todos ellos no hubieran hecho antes lo que ellos hicieron. ¿Sí? Porque para eso somos llamados. Nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos reconocerlo. Y necesitamos tener ese compañero, esa compañera delante del cual o de la cual somos responsables. Y podemos permitirles que nos llamen a cuentas si fallamos en algo, y podemos pedirles que oren por nosotros si necesitamos oración. Y podemos confesarles nuestras debilidades y nuestros fracasos y nuestras necesidades para que oren por nosotros. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, dice en Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Saben que usamos esta escritura mucho para el matrimonio, ¿verdad? Porque habla del esposo, la esposa y el Espíritu Santo en medio del matrimonio, Dios en medio del matrimonio, manteniéndolo todo junto. Pero saben que nuestras relaciones personales con nuestros hermanos y hermanas es el mismo principio. Pero necesitamos estar conectados los unos con los otros. Por eso les exhorto ahora en septiembre, cuando comiencen los nuevos grupos de hogar, por favor, asistan a uno, conéctense con los hermanos. Vayan a uno de todos los que tenemos, conéctense con los hermanos, conózcanlos y sean conocidos por ellos, para que cuando haya enfermedad, cuando haya dificultad, cuando haya pruebas, tengan un grupo a donde ir en el cual puedan orar por ustedes y ayudarlos, apoyarlos y darles el valor que necesitan. Sigue diciendo en el versículo 8 de Marcos 6, y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Noten, lo único que debían llevar era el bordón, que era un bastón largo, y sandalias, y un solo cambio de ropa, el que llevaban puesto. Sí, ahora, en contexto de lo que se está hablando aquí es de llevar solo lo necesario y no llevar nada más. ¿Para qué? Iban a ir a hacer una obra para Dios, iban a ir a viajar por algunos días, iban a tener que ir a caminar, no iban a tener hambre, no iban a tener necesidad de cambiarse de ropa, no iban a tener necesidad de sustento. Claro que lo iban a tener. Pero ¿cuál era la intención de que salieran así como el Señor les está diciendo que se fueran? La intención era de que aprendieran a confiar en que Dios proveería para todas sus necesidades mientras ellos estaban haciendo la obra que Él los había enviado a hacer. Y esa es una lección muy importante para nosotros también.
Porque a veces hacemos a un lado la obra y el llamado de Dios, porque tenemos temor de que si dedicamos ese tiempo, dedicamos esa hora, dedicamos ese talento o esa cantidad de tesoro o esa cantidad de tiempo a nuestro Dios, de alguna manera eso va a hacer que nosotros vayamos a ser privados de algo que realmente necesitamos. Sí, si se trata de tesoro, quizás dinero para cubrir nuestras deudas, si se trata de tiempo, tiempo que entre comillas queremos pasar con nuestra familia y queremos pasar en una situación familiar, si se trata del talento, talento que quizás pensamos que no tenemos, etcétera. Pero ¿saben qué? Todo lo que invertimos en el reino de Dios, todo lo que invertimos para el reino de Dios, Él no nos va a dejar que suframos sin tenerlo. Él nos va a dar con creces, nos va a devolver con intereses, que no tendría por qué hacerlo, pero nos va a devolver con intereses todo lo que le demos, ya sea tiempo, sea tesoro, sea talento, Él nos lo va a devolver con creces. ¿Sí? Entonces, Él quería que ellos confiaran en Dios para que pudieran ver que Dios no solamente los estaba enviando, sino que Dios, mientras están haciendo su voluntad y mientras están haciendo lo que los ha llamado a hacer, Él va a poder proveer para todas las necesidades que pudieran tener. Sí, el apóstol Pablo les escribe a los corintios en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Sí, esta es una ordenanza que el Señor Jesucristo dio a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir vivir del evangelio? Que el evangelio, al predicar el evangelio nos vamos a hacer ricos o vamos a tener una cuenta de bancos gigantesca que algunos las tienen por la clase de mensaje que predican. No, está diciendo, si se dan a la tarea de predicar el evangelio, entonces yo por medio del evangelio les voy a suplir todas las necesidades que vayan a tener. Y déjenme decirles algo, como alguien que trabajó en el mundo, en diferentes compañías y compañías muy buenas, ¿sí? Que tuvo la oportunidad de ganar mucho dinero en el mundo secular. Saben que tuve más necesidades en el mundo secular que trabajando tiempo completo en el ministerio. Y no es porque se me pague más de lo que me pagaban en el trabajo secular. Es porque no estoy confiando en la compañía que me paga. Estoy confiando en el Dios Todopoderoso que me llamó. Y Él siempre ha suplido, de una manera o de otra. Y déjenme decir para la honra y gloria de Dios que ha habido veces en las que lo que se paga ha faltado alguna cantidad para cubrir algunas deudas. Y saben que no falta el hermano o la hermana que venga y diga, el Señor me puso en el corazón que te diera esto. Y lo tomo y le doy gracias a esa persona y a Dios y se pueden cubrir las deudas. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a permitir que demos más de lo que Él está dispuesto a darnos a nosotros. Sea talento, tesoro o tiempo. Ahora, ellos en su caminar iban a encontrar a gente que iba a creer e iba a ver la obra que estaban haciendo como la obra de Dios e iban a querer participar en esa obra por medio de ofrendas y supliendo para lo que necesitaran. ¿Sí? Iban a reconocer que la obra que ellos estaban haciendo era la obra de Dios e iban a querer participar en esa obra por medio de sus ofrendas y supliendo lo que ellos necesitaran. Dios lo estableció así de esa manera. Sigue sucediendo en nuestros días, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay creyentes que ven la obra la obra que la iglesia está haciendo y saben porque Dios se los ha revelado que esta es su obra, la obra de Dios. ¿Sí? Saben que por medio de la iglesia Dios está preparando a los santos para que lleven el evangelio a toda criatura y por ello invierten su tesoro, su tiempo y talento en lo que la iglesia está haciendo. ¿Sí? Todas aquellas personas que con gozo dan su diezmo, todas aquellas personas que con gozo dan sus ofrendas a la iglesia, lo hacen porque Dios sobrenaturalmente ha revelado a sus corazones y mentes que esta es la obra de Dios y que Él quiere que por medio de aquellos que Él ha llamado a ser parte de su iglesia, la obra siga adelante. Ahora, ese es un milagro en sí, porque después de la vida, ¿saben a qué es a lo que se aferra más el hombre? A la cartera.
Después de la vida, a lo que se aferra más el hombre es a la cartera. ¿Alguna vez, hermanas, han visto que su esposo deja la cartera en la cocina o ahí en el buró a un lado y ustedes la agarran y empiezan la abren quizás porque necesitan unos 10, 15 dólares para algo y ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Ese dinero es mío. Con la misma esposa o las mamás con los hijos. Van los hijos y necesitan un par de dólares porque quieren comprarse una soda o algo y abren la bolsa de la mamá y la mamá los sorprende y les avientan con la chancla. ¿Verdad? ¡Ey! Necesito ese dinero, si no, no voy a completar para los rayitos. No voy a completar para el mani pedi que me quiero dar este fin de semana. Se lo he estado sacando a tu papá de la cartera con mucho cuidado para que no se dé cuenta. Después de la vida, aquello a lo que más se aferra el hombre, y al decir el hombre estoy hablando de la humanidad, hombres y mujeres incluidos, es la cartera. Pídanme lo que quieran, pero no me pidan dinero. Pídanme que no mire el Super Bowl, pero no me pidan dinero. Bueno, el Super Bowl no, me fui demasiado lejos, ¿verdad? Me fui demasiado lejos. Ok, no, el Super Bowl no. Vamos a quitar el Super Bowl de la mesa porque eso no es negociable. No, pídanme lo que quieran, pero no me pidan dinero, por favor. ¿Verdad? Pero el Señor iba a usar a aquellas personas a las que ellos iban a ministrar para que suplieran sus necesidades físicas. De la misma manera que usa ahora a las personas que vienen a la iglesia, que creen, que ven a la iglesia como la obra de Dios, para suplir necesidades físicas de aquellos, materiales y económicas de aquellos que nos dedicamos al ministerio de tiempo completo. Y créanme, estamos sumamente agradecidos con aquellos que son fieles en sus diezmos y ofrendas y sumamente agradecidos con Dios, porque la única razón por la que todos podemos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas es porque Dios ha hecho una obra en nuestro corazón y nos ha hecho entender, ¿sí?, que el amor al dinero es la causa de todos los males que hay en el mundo. Y es la razón por la que mucha gente se aparta del Señor y se aparta de los caminos del Señor. Por eso el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, los versículos 19 al 21, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí estará también vuestro corazón. ¿Está mandando sus tesoros al cielo o los está guardando en el banco o los está guardando en medio del colchón o los está enterrando en un bote de café en su patio de atrás? ¿Sabe qué? En ningún lugar en donde los ponga aquí en la tierra van a estar seguros. Pero ¿saben dónde va a estar seguro su tesoro? En el cielo, ahí sí va a estar seguro. Y cualquier tesoro que mande, no importa en qué forma sea, tesoro, talento, tiempo, lo que sea, está seguro en el cielo. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de que todo cristiano en realidad ha sido enviado a predicar el evangelio, como lo vimos al principio, podríamos también encontrar otra aplicación a este pasaje. Y este es lo que sigue. A menudo pensamos que para poder llevar el mensaje del evangelio tenemos que prepararnos como si fuéramos teólogos, ¿no es cierto? Tenemos que haber ido a un seminario, o tenemos que haber ido a un colegio bíblico, o tenemos que tener un nivel de conocimiento de la Biblia y un nivel de inteligencia que nos ayude en un momento dado a poder contestar cualquier pregunta que se nos pudiera hacer. Prepárese porque esta es una revelación, ¿ok? No es cierto. No es cierto. ¿Sabe qué es lo único que necesita? Lo único que necesita es haber tenido una experiencia personal con Jesús, como lo habían tenido estos 12, como lo habían visto estos 12. Habían visto las cosas que Él había hecho, habían visto las cosas que Él estaba haciendo. Anticipaban las cosas que todavía podían hacer, y porque habían visto que Él tenía el poder para hacer las cosas que estaba haciendo y porque les había dado a ellos el poder para ir a hacerlo, cuando les dijo vayan, no titubearon, fueron.
Déjenme decirles una cosa, el mismo espíritu que operó en ellos para ir a hacer las cosas que fueron a hacer en el nombre de Jesús, es el mismo espíritu que opera en cada uno de todos ustedes. ¿Quieren ver las maravillas? ¿Quieren ver los prodigios? ¿Quieren ver las señales? ¿Quieren ver los milagros? Hagan lo que ellos hicieron. Obedezcan a Dios. Vayan y proclámenlo. Vayan y díganlo. Vayan y predíquenlo. Él les va a dar las palabras, Él les va a dar el tiempo, Él les va a dar la habilidad. Y cuando vean a gente que jamás se imaginaron que iba a poder llegar a los pies de Cristo, venir a Cristo por lo que ustedes les dijeron, van a ver que Dios sigue vivo, van a ver que su poder opera en ustedes y van a ver que todo lo que el Señor hizo, como Él mismo lo prometió, vamos a poder hacer nosotros y obras aún mayores que ella. ¿Saben qué? La verdad es que tanto nosotros como los 12 hemos sido enviados a hacer algo que está completamente fuera de nuestra competencia. Lo que yo estoy haciendo aquí ahorita está completamente fuera de mi competencia. Y soy el primero en reconocerlo. Esto no es algo que me venga fácil. Esto es algo para lo que tengo que prepararme toda una semana y pensar en lo que Dios quisiera decir a través de lo que yo voy a decir, y pensar en que tengo que menguar yo y luchar contra mi carne, contra mi orgullo, contra yo quererme ver bien y ser recibido y amado y querido por todos, y tener que decir lo que Dios me dice que diga. Está fuera de mi competencia, y todo lo que Dios le llame a hacer va a estar fuera de su competencia, porque si lo puede hacer usted mismo por sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con su propio entendimiento, con sus propias habilidades, entonces no es de Dios. Dios es un Dios grande, es un Dios extraordinario, es un Dios sobrenatural, es un Dios poderoso. Y las cosas que nos llame a hacer van a tener esas mismas características. Y ninguno de nosotros tiene ni la habilidad, ni el talento, ni el conocimiento para llevarlas a cabo. ¿Quiere hacer cosas sobrenaturales por Dios? Crea en el poder sobrenatural de Dios obrando en usted para llevarlas a cabo. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Ninguno de nosotros somos competentes en nosotros mismos para pensar que podemos hacer nada para Dios. Ninguno, no importa cuántos doctorados tenga, no importa cuántos certificados tenga colgados en su pared, no importa cuántos años de educación tenga a su cuenta, no importa cuántas licenciaturas, no importa. Para hacer la obra de Dios, ninguno de nosotros es competente como para pensar que algo viene de nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios. Yo he visto gente con muchos títulos que Dios llama al pastorado, y cada semana tienen que remangarse las mangas e ir a limpiar excusados en la iglesia. Porque eso es lo que el Señor los ha llamado a hacer. A pastorear su iglesia, a cuidar de sus ovejas. Y si el Señor no estuvo por encima de lavarles los pies a sus discípulos, nosotros no estamos por encima de limpiar un excusado. Porque no es porque nosotros estemos calificados para hacerlo, ni siquiera eso. Es porque Dios nos califica para hacerlo. Y lo hacemos bien, porque es para Él. Entonces, tanto ellos, para que sus necesidades fueran suplidas, como nosotros, para poder testificar acerca de nuestra experiencia con Cristo, necesitamos que Dios intervenga, porque si no lo hace Él, nosotros no podremos. Jamás. Es imposible.
si lo podemos hacer por nosotros mismos, con toda facilidad, sin ningún esfuerzo, lo dejo para... Yo sé que si me siento en media hora puedo preparar un sermón que toque corazones, que hable acerca de Dios, que mueva a la gente, porque vamos, hombre, soy yo. ¿Ustedes no me conocen? No. Entonces no es de Dios. No es de Dios. Se sufre. Se cansa. Nos levantamos sintiendo que no dormimos lo suficiente. Nos falta el dinero. Nos falta tiempo. Dejamos tantas cosas a un lado. Y no estoy hablando de los pastores, estamos hablando del cuerpo de Cristo por servir a Dios. Pero vale la pena. Porque solo tenemos una vida para vivir. Y saben que de todo lo que pudiéramos hacer aquí en la tierra, lo único que va a perdurar para siempre es lo que hagamos por Dios. Todo lo demás se va a quemar. Todo lo demás se va a perder. Todo lo demás va a desaparecer con un calor ferviente. Y como aquel hombre del granero, todo lo que hemos guardado, ¿para quién va a ser? Hagamos entonces nuestros tesoros en el cielo, en donde el orín no corrompe y el ladrón no hurta y mina. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar también nuestro corazón. Los dejo con una pregunta que ustedes mismos tienen que contestar, que tienen que contestarle a Dios. ¿En dónde está su tesoro en esta tarde? ¿En dónde está su tesoro en esta tarde? Oremos.